Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Ana Cristina Ramos. Estamos en el Festival Gabo Bogotá 2025, un espacio de encuentros que nos acerca y nos permite ver a personas, realidades e historias que tal vez de otra forma no conoceríamos. Este año, Mínima Dosis asistió a 2 talleres donde la coca fue la protagonista y pudimos conversar con 3 mujeres que están cambiando la narrativa sobre la coca dentro y fuera de Colombia. Si no has escuchado en nuestros episodios Coca Ancestral, Coca Regulada y Reto Coca, te lo recomendamos para tener más contexto sobre la planta. Cuando nos planteamos este episodio, queríamos aprovechar el conocimiento de 2 artistas plásticas sobre el uso textil de la coca, pero salimos entendiendo mucho más sobre su uso ritual y su poder cohesivo. Pía Castro es diseñadora, gestora cultural y terapeuta de naturaleza. Reside en el Putumayo, donde articula investigación botánica y textil, diseño de experiencias inmersivas y pedagogía comunitaria. Su práctica integra la costura, la escritura, el ritual y el arte en contexto, explorando vínculos espirituales, emocionales y políticos entre cuerpo, planta y territorio. Investiga desde una relación directa y sensible con plantas maestras como la coca y el achiote, y ha compartido su trabajo en exposiciones e iniciativas culturales en Colombia y el sudeste asiático. ¿Cómo arranca tu vínculo con la coca? Bueno, mi vínculo con la coca arranca principalmente hace como 6 años, en 2019. En ese año empiezo a estudiar las plantas medicinales como en un diplomado de plantas medicinales del territorio andino. Entonces, en ese momento, pues yo soy diseñadora de moda. Digamos que mi práctica está muy enfocada en el textil, ¿no? En esto, en las prendas. En ese momento estaba haciendo como una pausa, un poco de venir como de trabajar muy fuerte en la industria, en una empresa grande en Bogotá. Entonces quería hacer como una pausa, como estudiar algo o un enfoque, ¿no? Pues sin pensar mucho en que si lo iba a aplicar o no en lo que estaba en mí que hacer, ¿no? En ese momento surge como la oportunidad de participar en un evento de moda de Bogotá importante. Quería hablar de la coca, ¿no? Como que había empezado en una de estas clases o bueno, encuentros del diplomado, pues una compañera nos había compartido mambe, que es la harina de coca con ceniza de yarumo, y fue la primera vez que yo probé el mambe, ¿no? Y el ambil, que es la pasta de tabaco con sal vegetal. Entonces, como que fue como la primera, o sea, aproximación que tuve. Y pues claro, alrededor de esto pues hay una conversación muy diferente a la que ves en los medios, ¿no? O la que te han enseñado. Antes de eso, hago un paréntesis, tenía como estas 2 imágenes, ¿no? La coca, que era muy importante para las personas de ciertos pueblos andinos, era casi sagrada, ¿no? Y tenía como todo como un significado muy importante, pero también estaba toda esta narrativa del narcotráfico, ¿no? De la mata que mata, todo esto. Pero bueno, en ese momento mi aproximación fue más desde ese lugar como de la medicina. Entonces empiezo a preguntarme muchas más cosas alrededor de la planta, ¿no? Porque pues me hablan de que el mambe es, ¿no? El enfoque, la palabra, la conversación, el acuerdo. Y empiezo como a probarlo un poco y a pensar, bueno, qué lindo sería investigar más de la coca y aplicarlo a mí, pues a mi quehacer como diseñadora. Entonces, pues surge esta idea pues, de teñir con ella, ¿no? De ver si tenía como propiedades tintorias, de explorar su lenguaje cromático. Entonces, una de las, digamos, de las facilitadoras del diplomado, pues yo le comento, ella me dice, bueno, podrías intentar pues, con las hojas de la Sierra Nevada o quizás con el mambe, bueno. Entonces ella me compartió un par de contactos de personas de las 2 comunidades, pues de la comunidad de la Sierra Nevada y de otra comunidad que es la comunidad Moro y Muiño. Empecé a hablar con una de ellas, que se convirtió pues, también en amigo, Aimema Urubé, que es artista. Y entonces él me dijo, sí, pues, o sea, yo le dije, bueno, ¿cómo es esta idea de teñir con el mambe o con la coca? ¿No? Es respetuoso. Entonces él me dijo, sí, siempre y cuando usted empiece a dialogar con ella, pero no solo tiñendo, sino mambeando, mambela, pregúntele, dígale qué quiere ella. Y yo, wow, porque ahí empecé entonces a ver cómo la planta
no es un recurso, un objeto, es un ser con agencia, ¿sí? Está viva, converso con ella, ella me habla, ¿sí? Empezamos a conocernos, así como estamos dialogando tú y yo ahorita. Entonces, empiezo yo en ese diálogo, ¿no? Desde el mambe, claro, al comienzo fue como muy, digamos que no era como tan habitual, lo hacía en contextos más como para mí más ritual un poco, como momentos en que quería tener un poco de introspección, desconectarme un poco como del afán del día a día, como meditar un poco, como algo más espiritual. Y así empezó mi relación. Y empezaron a llegar cosas y bueno, empecé a experimentar también en el textil, en las fibras, en las telas. Y ahí salió pues como una serie que se llamaba Los Sonidos del Ayo. El ayo es una de las palabras que usan en la lengua Kogi, de una de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ¿por qué le ponía los sonidos del ayo, no? Porque para mí era como que yo me conectaba a ellas desde ese lugar, desde eso, desde la palabra, pero desde algo muy espiritual, ¿no? Y leyendo de ella, ¿no? Como la veían en la época del Imperio Inca, tenía una connotación sagrada, era casi, pues, una diosa, ¿no? Pues digamos que en algún momento me dijeron que mi enfoque era de pronto un poco ingenuo, como de tratar de revivir un poco la planta desde un lugar de diosa o de deidad. Entonces, de hecho, pues produjimos un fashion film con una amiga directora de cine, solo el arte, y digamos que en este fashion film tuvo, pues uno de los protagonistas era Inema, mi amigo, cuenta la historia de un mambeador que trae a la vida como esa diosa, pues en el momento, ¿no? Como en el que él obviamente mambea y pues todo el tiempo está dialogando con ella, ¿no? Con esta deidad o con esta planta sagrada. Entonces, pues digamos que ahí pues fue ese encuentro como súper fuerte y desde ese entonces pues está presente en mi dieta, en mi quehacer. Entonces, ¿En qué año fue esto? esto fue desde 2019. Cuéntame, ahora que ya está más incorporada en tu vida, es parte de tu rutina, ¿sientes un cambio en tu comunicación con ella? ¿Sientes que se asentó en ti un poco, digamos, después de tanto tiempo de entablar una relación con la planta? De hecho, es como que hay momentos incluso en que, digamos, todos los días, por ejemplo, mambeo, hay días en que es como si me dijera, no, hoy necesitas bajar un poco porque, claro, es como tener una energía sostenida. Entonces, este tipo de cosas que yo empiezo a sentir, como que necesitas fuerza, compañía, está la planta, ¿no? La siento como un apoyo o la sentí en una época en el 2022. Fue un año como de muchos cambios para mí, ¿no? Un año también de mucha introspección. Llegué a vivir a Putumayo, cambiar de contexto, de dinámicas y fue un apoyo gigante. Pues sí tuve momentos donde, digamos que navegué mucho por la emoción de la tristeza, ¿no? Del aburrimiento, también de la ira, del enojo por muchas cosas, ¿no? Pero de una manera bien profunda y sentía el apoyo de esta planta, de esta fuerza. Entonces sí, realmente las plantas como que trabajan a nivel muy sutil, o sea, como que, pero están ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, por decirlo de alguna manera, me comunico más rápido con ellos, sí. Bien. Cuéntame, en ese principio de tu diplomado de plantas y tu experiencia, ¿qué es una terapeuta de naturaleza? Bueno, lo puse como terapeuta naturaleza porque yo llego a Putumayo en 2022, llego a trabajar con un proyecto que estaba enfocado como en trabajo con comunidades artesanas y este proyecto lo que hacía era como incentivar el emprendimiento con enfoque artesanal. Trabajaba con 8 comunidades indígenas entre Orito, Puerto Asís y Villagarzón, que son 3 municipios del Bajo Putumayo. Entonces, en estos espacios, digamos que donde hay mayor población de mujeres, ¿no? En estos espacios, bueno, digamos que me he dado cuenta que, claro, el enfoque de muchos de estos proyectos es pues lo productivo, ¿no? Pues, todas estas cosas más empresariales, ¿no?
pero pues el tema psicosocial es como algo que atraviesa todo. Yo no soy pues psicóloga de formación, pero digamos que había como, me daba cuenta que estos espacios eran una suerte de grupo de apoyo, ¿no? Digamos que siempre lo digo como que la artesanía, bueno, la creación, todo esto, era como una excusa también para a medida que pasaba el tiempo, que nos conocíamos más con las personas, con los grupos de mujeres, empezábamos a tener, estos espacios terminaban siendo un poco de catarsis, de muchas cosas, donde entre charla y charla, pues sí, iban saliendo cosas, ¿no? Que tenían cargando o que dolían o que teníamos o que llevábamos. Y pues como que en el tejer, en el hacer, como que se iban quedando un poco ahí, pero era, sí, una especie era terapéutico. Entonces yo pensaba que qué otras herramientas yo podría adquirir como para hacer de estos espacios aparte pues de mi conocimiento como diseñadora, ¿no? Entonces estuve viendo opciones. Para mí pues no era una opción estudiar psicología pero estaba en esa búsqueda, vi el tema de los baños de bosque y la terapia de bosque, que es una práctica japonesa que nació hace 40 años. Pues yo obtuve una certificación, pues hay una metodología, lo que busca es como conectar de manera pues más consciente y profunda con el entorno natural, no necesariamente tiene que ser un bosque, puede ser playa, un desierto, un páramo, y pues recibir todos los beneficios, por decirlo de alguna forma, que trae hacer una inmersión consciente en la naturaleza. Dentro de eso también está el hecho de crear una conexión emocional con el entorno natural. Entonces, pues los beneficios que trae son muchos: incentivar la creatividad, reducir los niveles de cortisol, abrirse un poco más, tener un espacio seguro donde compartir cosas sin sentirse juzgada o juzgado. Entonces empiezo mi certificación como para aprender otras, tener más herramientas. Bueno, esto no solo pues como que me ayuda a pues aplicarlo pues a mi metodología, a mis espacios desde el trabajo en comunidad, sino también a mí personalmente, ¿no? Entonces, eso es como lo que venía haciendo. Bueno, estuve como un año estudiando y para obtener como esta certificación, que al final pues es como una formalidad, pero pues es aprender o adquirir nuevas herramientas para diseñar experiencias que permitan, ¿no? Que no sean de una manera como invasiva y que te permitan a ti no conectarte desde lo racional, sino desde lo sensorial. Y pues en los espacios que yo diseño, pues un apoyo importantísimo son las plantas medicinales. Ellas son como la guía o las que me guían para, digamos, estos diferentes momentos. Entonces esto lo he venido aplicando, digamos, no solo al contexto de trabajo creativo con la comunidad, sino también con personas de la comunidad de Sibundoy, que es donde vivo. Hicimos pues una intervención de terapia de bosque enfocada en personas con síntomas depresivos. Durante 6 semanas estuvimos inmersos en la naturaleza, pues una sesión semanal en donde pues se trabajaba cada semana digamos, un tema puntual que tiene que ver con, claro, esta parte que ya se trabaja con lo psicológico, pues se trabaja en conjunto con una profesional en psicología. En este caso, una de las personas que estaba conmigo en la formación, ella es de Chile, y bueno, pues los resultados fueron bastante buenos. Los sigo aplicando pues en los contextos en los que de trabajo en comunidad. Entonces, al diseñar, digamos, estos espacios que parten de vamos a teñir unas fibras, vamos a crear algo, a co-crear, pero en medio de eso estoy diseñando un espacio seguro para que, digamos, salir como de ese enfoque como más de emprendimiento, de desarrollo, ¿no? Que sean espacios más de cultivar afectos, como de creación colectiva sí. también, ¿no? En ese contexto, ¿cómo ves el futuro de la hoja de coca o cómo lo sueñas tú? Digamos, partiendo de, sabiendo cómo están las cosas ahora,
pero ¿cómo quisieras verlas tú o cómo ves tú el futuro de la coca? Tengo un proyecto, mm, o bueno, están haciendo, se llama Nación Coca, donde digamos que hablamos del 99% del que no se habla de la hoja de coca. Digamos, porque para mí como el 1% ha sido como súper magnificado, que es el porcentaje del alcaloide famoso. Entonces, el futuro que me sueño es más gente vistiendo con coca, porque para mí es como desde donde me he aproximado, más gente conectada desde ese 99%, gente que, o personas, ¿no? Como que estamos en un lugar donde alguien hace algún chiste clásico acerca de la coca y hay alguien que dice, no, pero sabía que la coca, como más embajadores de la hoja de coca. Me sueño eso. mm, y pues me sueño que algún día podamos tomarnos un té de coca en Japón. Sí, sí, porque, por ejemplo, tengo amigas japonesas que vinieron y una de ellas estuvo en Perú y me decía, wow, o sea, la coca es lo máximo, me salvó de la altura, ¿no? En todo esto. Y ella la veía y decía, increíble que esto no lo dejen entrar a mi país. Me parecería bellísimo algo así, que más personas puedan acceder a esta medicina, ¿no? O pues puedan entablar una relación diferente con la planta. Entonces, apoyas la regulación de la coca De la hoja de coca, sí. y de la cocaína. Pues la verdad no, como que no me dedico mucho a pensar en la legalización de la cocaína, que pues, sabes, me dedico más como a trabajar desde la hoja, ¿no? Desde el lugar de espiritual o... Pero pues también eso vemos porque queremos ver a las plantas como lo que son, queremos ver, digamos, con mucha transparencia el todo. Pues siempre nos cuestionamos también como desde tu lugar que pues justo estás en el diseño y la industria textil y todo esto, pues seguramente también ves ese contacto que tiene la industria, no con la hoja, sino con el alcaloide, ¿no? Ajá, sí, realmente pues como que mi posición no es como tajante o radical, un sí, un no. Pienso que pues si llegase a haber algo como tal, como una legalización de la cocaína, tendría que pues haber como una reparación, ¿no? De todo lo que ha pasado, ¿no? Del señalamiento que ha habido hacia la hoja, hacia las personas que la han cultivado, ¿no? Pero pues sí, digamos como que es de, digamos, como no es como mi fuerte hablar de la cocaína, pero entiendo que al legalizarla, pues tiene, ¿no? Como todo, ¿no? Muchos matices, pros, contras. No va a solucionar pues todo el problema estructural que hay, pero pues sí, es como algo que está sobre la mesa y bien, pues las personas que tienen más conocimiento del tema podrían. Es súper interesante y si no te molestaría, me gustaría que solo profundizar en eso porque lo que acabas de decir es algo que se plantea muchísimo dentro de la teoría de reducción de daños, ¿no? De que los usuarios de sustancias nos cuidamos entre nosotros porque el gobierno no nos cuida, la policía tampoco, los ministerios de salud tampoco, y que tenemos que justamente tejer redes de afectos entre pares. Y dentro de esas redes que se tejen, mucho se excluye a los productores, a los cultivadores, cuando estamos siempre desde el otro lado, ¿no? Cuando hablamos de reducción de daños, siempre se habla de los consumidores, pero es muy interesante lo que acabas de decir respecto a reparaciones. Sabemos que no eres una experta justamente en el tema del alcaloide, pero para ti que convives con poblaciones que han sido vulneradas por los conflictos que genera el narcotráfico, ¿cómo vieras esas reparaciones? ¿Cómo te las imaginarías tú? Empezando, bueno, por el lenguaje. Muchas veces se señala a los, digamos, a quienes la cultivan, ¿no? Se les señala o, ¿no? O se usa como un lenguaje criminalizante y pues la verdad no, digamos que lo que he visto es que, claro,
hace poco que estuvimos con Alejandra pues facilitando un taller que tenía en Piemonte, Cauca. Para ellas, o sea, para las personas que estaban en el taller, principalmente era sustento, más allá de la mata que mata, no, es sustento porque independientemente de, sí, digamos que ellos son como en la cadena stands de producción, están ahí como en la base y pues su relación con la planta es esa, no es como desde el lugar no de violento, sino que es como una aliada para ellas y ellos, pero la narrativa que tiene el mundo hacia ellos es súper fuerte. Cuando el narcotráfico paga, es muy difícil en estos territorios sustituir porque paga mejor, estas personas ponen todo el transporte, nada, solamente tienes que básicamente cuidar la planta, cosechar, pero al final cuando tú ves las personas igual siguen en contextos vulnerables, sin acceso a un hospital, ¿no? A condiciones, a vivienda, a educación, sus hijos tienen que desplazarse, como todas estas cosas que igual, por más que les paguen mejor que el que cultivó el chontaduro, pues su calidad de vida no está mejorando. Y muchas personas no lo hacen por elección, como porque, ay, sí, me quiero dedicar a esto. No, muchas personas por no querer ser desplazadas, pues toman esta alternativa. Cuéntame, ¿qué del contacto que has tenido en los últimos 3 años en Mayo, justamente con poblaciones que están muy cerca de la planta? ¿Qué has aprendido que no es justamente este tema del cultivo, ¿no? Que, que sabemos que demarca sus vidas. Pero fuera de esto, ¿qué crees que la planta sí les da? Como tú dijiste, no es sustento. Seguramente lo utilizan también en su vida diaria como parte de cultivarla. ¿Cómo es qué has aprendido tú de ese contexto, de esa relación que tiene la gente que cultiva? Depende del contexto. Por ejemplo, de este contexto que te hablaba en Piemonte, Cauca, que hasta hace muy poco empecé pues a entablar como una relación con ellos y ellas. Eso fue la primera vez que hicimos un taller, fue en enero de este año. En Putumayo como tal no había tenido la oportunidad de hablar libremente de la coca. Porque cuando yo llegué a Putumayo, como te decía, yo llegué desde un proyecto, entonces lo primero que me dijeron desde la organización con la que yo trabajaba es como, tienes que olvidarte de la coca. No puedes hablar de la coca porque estas personas sabían que yo venía trabajando con el tinte, ¿no? Entonces las personas de la organización con la que trabajo me dijeron, no, olvídate de tu proyecto con la coca, no puedes hablar porque aquí ese tema es delicado, ¿no? Claro, hay zonas tienen como ciertos códigos y cosas que no puedes llegar allá. Pueden pensar que estás, no sé, investigando o qué sé yo. Y me interesaba mucho, o sea, saber qué pensaba la gente que la cultiva desde otro lugar, porque sí, ya conocía lo que es, no, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Chorrera Amazonas, el territorio de la comunidad Muruy-Muina. Ahora quería ver como este otro lado, ¿no? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué pasa ahí? Para ellos también será sagrada o no, qué sabrán más allá o sea, cómo es, ¿no? Muchas preguntas, mucha curiosidad. Era como que no podía hablarlo. O hasta este año que empezamos, bueno, este proyecto como, no, hay unas personas, hay unos cultivos que están abandonados, que ya no están, pues, comercializando la hoja de coca, pero quieren ver alternativas, no tienen como alternativa sustituirlos en este momento, pero quieren ver otras opciones. ¿Qué podemos hacer con la boca? Fertilizantes, bueno, entonces yo les conté yo estaba en ese momento pues haciendo lo del teñido, retomando, entonces fuimos a la comunidad y hasta ese momento fue que empezamos a hablar con ellos de la coca, que me decían, ¿no? La coca es una plantica muy fuerte, esta mata es muy fuerte y ella produce mucho
Sí, como que, pero si usted no la cuida, pasa esto, lo otro. Entonces empiezo a ver también a conocer cómo cosechan ellos, ¿no? Es lo que llaman raspar, porque literalmente es rasparla, cosa muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en la chorrera Amazonas, donde los Muruy, la coges hojita por hojita, la vas a moler, la cosechan, ¿no? Es como todo un tema ritual, porque es para el mame, ¿no? Es la medicina, tratarla con mucho cuidado, todo, ¿no? Acá es otro tema. Yo les decía, bueno, ¿y qué tal si esto afectara el color, no? Entonces hicimos pues pruebas de color con así tal cual como ellos la cosechan, tal. Bueno, en ese momento nos jugó en contra que los textiles que teníamos no eran 100% naturales, era una mezcla, entonces pues no agarró súper bien, pero cuando probamos de la otra manera, más parecida a lo que yo había aprendido antes, la cosa cambió, no sé si quizás tenía mucho que ver, pero en ningún momento, o sea, nadie lo escuché hablar de la planta de coca como con odio o con resentimiento, no. De pronto sí lo que decían, no, qué chévere pensar en esta plantica para hacer otras cosas que le traigan menos problemas a la gente, no sé, cosas de ese estilo, o sea, sí, pero nunca desde ese lugar como de, uy, eso es malo. Sí, el lenguaje y cómo se refieren a la planta no es desde un lugar de rechazo. Bueno, nos has dado muchísimo que pensar. Muchísimas gracias. Lo único que me gustaría que nos cuentes es como hacia dónde ves tu futuro con la planta, ahora que ya es parte de tu vida, que está expandiéndose tu proyecto, estás dando estos talleres. ¿Cómo te ves? Bueno, digamos que con Alejandra, que tenemos este sueño compartido del el color de la coca, nos soñamos con seguir pulsando este taller y que ojalá se pudiera replicar, ¿no? Desde lo que hacemos, poder llevar a más lugares el color de la coca y también llevar a Nación Coca, que al final, pues, Nación Coca busca o ser un movimiento, ¿no? De pedagogía en torno a la hoja de coca y pues me sueño eso, ¿no? Como ver más personas siendo embajadoras de la planta, como hablando de ese 99%, de quizás mostrar con orgullo de su lenguaje cromático, quizás más personas sin miedo a probar un té o a incorporar la harina en sus recetas y sobre todo, no eso, como cambiar la mirada hacia la planta, que siempre hablamos como de resignificar la planta, ¿no? Porque pues ella ya, resignificarla no, ya es, ¿no? Ya tiene una historia, tiene un legado, tiene lo que hay que resignificar es la forma en que la miramos. Y pues nosotras con Alejandra pues tenemos eso en común, queremos resignificar la mirada desde el color, desde su lenguaje cromático. Entonces, y por mi parte espero ver a muchas más personas vestidas de coca, no solo en lo literal, también hacia adentro. Hermoso, muchísimas gracias, tía. Gracias. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en plataformas como Apple Podcast, Spotify o YouTube. Si les gustó este episodio, recomiéndennos con sus amigos. Estamos en Instagram como Mínima Dosis y en X como Min Dosis Podcast.